Tardes, mi nombre es Víctor Pulgar, estudiante del tercer año de Derecho, sección B, turno nocturno de la Casa de Estudio UNEYES del municipio Páez, Estado Portuguesa. El día de hoy hablaré de lo que son los ilícitos tributarios y cuál es su clasificación en la legislación venezolana. Primeramente, debemos entender que estos ilícitos tributarios son aquellos actos y acciones que atentan contra las normas tributarias y cuyo desarrollo se encuentra regulado y establecido en el Código Orgánico Tributario. El término ilícito engloba todas las conductas antijurídicas en el ámbito tributario. Todo ilícito tributario implica una acción u omisión dolosa por intención o culposa por negligencia, cometida por los sujetos pasivos en su calidad de contribuyentes o responsables. Con esta acción u omisión, el sujeto pasivo incumple con sus obligaciones tributarias ante la administración tributaria, bien sea nacional, estatal o municipal. Y es así que el artículo 81 del Código Orgánico Tributario define como ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Ahora, del alcance de las infracciones, el artículo 84 del Código Orgánico Tributario establece que la responsabilidad por ilícitos tributarios es personal, salvo las excepciones contempladas en el Código. Por su parte, el artículo 85 del Código Orgánico Tributario establece que son eximentes de la responsabilidad por ilícitos tributarios aquellos casos donde primeramente la minoría de edad, también por la discapacidad intelectual debidamente ya comprobada, también podría ser por el caso fortuito y de fuerza mayor o por el error de hecho y de derecho excusable. Ya sabiendo esto, es importante decir que cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias, se aplicará la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones. De igual manera, se procederá cuando haya concurrencia de un ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de libertad y de otro delito no tipificado en el Código Orgánico Tributario. Si las sanciones son iguales, se aplicará cualquiera de ellas, aumentada con la mitad de las restantes. Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios que sean sancionados con pena pecuniaria, pena restrictiva de libertad, cláusula de establecimiento o cualquier otra sanción que por su heterogeneidad no sea acumulable, se aplicarán conjuntamente. Estos ilícitos tributarios están clasificados primeramente en ilícitos formales. ¿Qué son los ilícitos formales? Los ilícitos formales son aquellos violatorios de los deberes formales contenidos en el Código Orgánico Tributario y que, aunque su incumplimiento no causa un perjuicio real, dificultan lo que son las actividades y el desenvolvimiento de las funciones de la administración tributaria y pueden servir de preámbulo para lo que es la comisión de otro ilícito tributario de mayor gravedad. El artículo 99 del Código Orgánico Tributario establece que los ilícitos tributarios formales se originan por el incumplimiento de los deberes siguientes. Puede ser porque una persona no se inscribe en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas, también por no emitir, entregar o exigir comprobantes y conservar facturas y otros documentos. También puede ser por no llevar libros o registros contables o especiales, por no presentar declaraciones y comunicaciones, por no permitir el control de la administración tributaria, también por no informar y comparecer ante la administración tributaria y por no acatar las órdenes de la administración tributaria debidamente dictadas en uso de sus facultades. En cuanto a las sanciones que son utilizadas para estos ilícitos, se encuentran lo que son las multas y la cláusula temporal del establecimiento como tal. Un claro ejemplo de ello podría ser la evasión de impuestos. Ahora pasaremos a lo que son los ilícitos materiales. Estos ilícitos materiales no son más que todas aquellas conductas que inducen al incumplimiento de los deberes.
es decir, que se refiere el pago de los impuestos. El incumplimiento de este deber va en perjuicio del Estado en materia de dinero. La defraudación es considerada el caso más grave del ilícito material. Estos ilícitos se pueden originar por las siguientes acciones contempladas en el artículo 109 del Código Orgánico Tributario, el cual establece que constituyen ilícitos tributarios materiales los siguientes: cuando se incurre al retraso el que paga la deuda tributaria después de la fecha establecida sin haber obtenido prórroga; también por el retraso u omisión en el pago de los tributos o de sus porciones. Puede darse el caso también de retraso u omisión en el pago de anticipos, y que quien omita el pago de anticipos a cuenta de la obligación tributaria principal o no efectúe la retención o percepción será sancionado por omitir el pago de los anticipos del 10 al 20% de los anticipos omitidos. También por incurrir en el retraso del pago de anticipos a que está obligado con el 1.5% mensual. También por la obtención de devoluciones o reintegros obtenidos, y que por reintegros indebidos será sancionado con multa del 50% al 200% de las cantidades obtenidas y sin perjuicios de la sanción penal como tal. Pasaremos ahora a lo que son los ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas. En cuanto a las especies fiscales, son aquellos documentos emitidos por el Estado creados con la finalidad de que su venta origine un ingreso para el mismo Estado. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos el papel sellado, las estampillas, entre otras. Y las especies gravadas son todas aquellas especies o bienes que, de acuerdo a las normas tributarias, se debe pagar un impuesto para su comercialización, distribución o expendio, es decir, están bajo una regulación del Estado. Por ejemplo, tenemos lo que son las especies alcohólicas, tabacos y cigarrillos. Algunos ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas son, por ejemplo, los que mencionaré a continuación. Por ejemplo, ejercer la industria o importación de las especies gravadas sin la autorización de la Administración Tributaria Nacional. Por comercializar o expender en el territorio nacional especies gravadas destinadas a la exportación. También por comercializar o expender especies fiscales o gravadas, aunque sean de lícita circulación, sin una previa autorización de lo que es la Administración Tributaria. Se puede dar el caso también de ocultar, acaparar o negar injustificadamente las planillas, formatos, formularios o especies fiscales. También por circular, comercializar o distribuir o expender especies gravadas que no cumplen con los requisitos legales establecidos en la ley. También puede ser por circular especies grabadas que carezcan de etiquetas, de marquillas, timbres, sellos, o estos mismos sean alterados por las mismas personas, entre otros que menciona la ley. Por último, tenemos lo que son los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad. Estos ilícitos son aquellos ilícitos que toman en cuenta la gravedad del perjuicio causado y las características propias de las conductas que están encaminadas a entorpecer lo que es la actividad recaudadora del Estado, y que por esta razón estas conductas están castigadas con prisión. El artículo 118 del Código Orgánico Tributario establece que constituyen ilícitos tributarios penales los siguientes. En estos ilícitos se encuentran lo que es número 1, lo que es la defraudación tributaria, que no es más que la simulación, ocultamiento, maniobra o cualquier otra forma de engaño en contra de la administración tributaria. También lo que se encuentra lo que es la falta de enteramiento de anticipo por parte de los agentes de retención o percepción. También se encuentran la insolvencia fraudulenta con fines tributarios.
y la instigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria. Otro caso puede ser lo que es la divulgación y uso de la información confidencial. Es importante mencionar y aclarar que esta acción penal se extinguirá si el infractor acepta la determinación realizada por la administración tributaria y paga el monto de la obligación tributaria en su momento correspondiente. Eso fue toda la exposición. Muchas gracias por su atención.